Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación a este foro que se consolida ya como un referente en el sector. Yo me voy a centrar en la experiencia de la participación público-privada en España en los últimos años, ¿no? Una breve reseña a qué entendemos por APPs, por asociaciones público-privadas en castellano, PPPs en inglés o concesiones en el término más general de la palabra. Es el término aplicable a cualquier asociación entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de una infraestructura pública o la prestación de un servicio público, que incluya el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, ya sea en el término global o en cada uno de sus ámbitos, y en la que la sociedad concesionaria que desarrolle ese servicio o esa infraestructura reciba una serie de pagos, ya sea de los usuarios o de la administración. ¿Qué permite en el sector del agua o qué ventajas tiene para las administraciones en este tipo de proyectos que son o que no son autosostenibles en tanto en cuanto la tarifa no permite desarrollar el proyecto? Pues permite diluir la carga presupuestaria a largo plazo, en tanto en cuanto no se paga la construcción de la infraestructura al inicio, y permite diferir la inversión en tanto en cuanto no se paga hasta que no entra en operación. Y tiene una serie de ventajas para la parte pública, porque hay una transferencia de riesgos o de los riesgos que mejor puede manejar el sector privado, la titularidad del bien es pública, como la financiación es privada, hay una fuente adicional y permite evitar, si el proyecto es estructurado acorde a la normativa europea SEC 2010, permite que no compute en el balance, ¿no? Y la incorporación del sector privado lo que permite es transferir las eficiencias que los privados pueden incorporar a este tipo de proyectos. La participación público-privada en el mundo, en el sector del agua, se viene desarrollando desde hace muchos años. En España ya desde hace más de 100 años se vienen implantando este tipo de proyectos. No obstante, siempre ha tenido ciertas reticencias sociales desde el punto de vista que el agua siempre se ha entendido como un bien público que tiene que prestar el Estado con independencia del coste que pueda tener, ¿no? En España, en todo el ciclo integral del agua, hay experiencias en casi todos los ámbitos. En el ámbito de la distribución, más de 10 grandes ciudades tienen empresas mixtas que dan toda la distribución del agua. Hay decenas de contratos de tratamiento y depuración, ETAP y EDAR, si bien con las particularidades de que son más contratos de servicio que de financiación y construcción, hay más proyectos individuales de pequeño tamaño y hay pocos proyectos que agrupen varios pueblos, varias infraestructuras que permiten dotar a los proyectos de ciertas economías de escala para desarrollar las APPs, como puede ser el plan que se hizo en Aragón hace unos años. Hay también experiencias en canales de riego. En Navarra se hizo hace unos años uno y en Cataluña el de Segarra-Garrigues. Y hay algunas experiencias también en plantas de desalinización. La inversión en el sector del agua de los últimos 10 años no escapa a la coyuntura general, ¿no? Hay una clara tendencia a la baja, sobre todo las inversiones del Estado, y por dar solo un par de datos, las inversiones en concesiones o en asociaciones público-privadas de los últimos 10 años apenas representan el 1,36% de la inversión total en agua, y si vemos todo lo que se ha hecho en concesiones en los últimos 10 años, apenas el 1% de todas las infraestructuras que se han desarrollado bajo concesiones son las hidráulicas. La más abundante de todas, por supuesto, son las carreteras. Buscando un poco cuáles son las particularidades que tienen las APPs en España, intentando explicar por qué este bajo desarrollo de la colaboración público-privada, nos encontramos con 3 ámbitos claros. Uno es en lo referente a la administración, al sector público. Hay una total dispersión competencial. La mayor parte de las competencias están a niveles municipales. Nos encontramos con ayuntamientos de pequeño tamaño, con poca capacidad de inversión, donde además únicamente se pueden diseñar proyectos de baja inversión, que no son
para nada o que no permiten desarrollar APPs porque no hay economías de escala suficientes, y además no hay o impide que se homogeneicen procesos de gestión y prácticas de gestión, ¿no? Conviven diferentes modelos de gestión, desde público hasta privado, pasando por las sociedades de economía mixta, que son los ejemplos más desarrollados en España. Y además, en los últimos años se viene hablando de potenciales rescates de las concesiones o de nuevas relicitaciones de concesiones que, o bien por las particularidades de cada una, o bien porque están a punto de caducar, van a volver a salir al mercado, ¿no? En cuanto a la situación de la inversión y del estado de la infraestructura, España presenta un déficit en la red claro, ¿no? Comparándonos con el resto de países europeos, la inversión en los últimos años ha estado muy por debajo, es apenas un 0,1% del PIB frente al 0,27% de media en Europa. Hay un deterioro evidente en la red con las ineficiencias que todo esto genera, y además hay un déficit frente a determinadas normativas en la Unión Europea, lo cual nos está exponiendo a serios riesgos de multas en los próximos años, incluso ya en la actualidad, ¿no? Y en cuanto a la financiación requerida, hay una limitación de la financiación para los ayuntamientos por la insuficiencia en la tarifa, ya que no se trasladan todos los costes a los usuarios. El pago de cánones en las concesiones en muchos ayuntamientos no se ha revertido luego en mejoras en las infraestructuras. Y, por último, vivimos una situación macroeconómica de clara restricción presupuestaria que impide que se desarrollen todas las inversiones que se deberían. En cuanto a los modelos de gestión que se desarrollan en España, desde la parte más pública que prestan los ayuntamientos directamente hasta la privatización, los que más se están prestando son el contrato de servicio, en donde la mayor parte de los riesgos y de las actividades los presta la Administración. Suelen ser contratos a corto plazo, 1, 2, 3 años. El de la empresa mixta, donde una sociedad concesionaria participada por la parte pública y la privada es el más extendido en España. La propiedad de los activos es pública y determinadas operaciones ya son compartidas entre el público y el privado, en tanto en cuanto participan de la sociedad concesional que desarrolla la infraestructura o presta el servicio. Y luego está ya la concesión, en la que, con el mantenimiento de la titularidad pública de los activos, toda la prestación de los servicios está a cargo de los privados, ¿no? En cuanto al sector del agua urbana en España, pues aproximadamente el 56% de los servicios son prestados ya por entidades privadas, ya sea directamente o a través de sociedades de economía mixta. Es un sector que aproximadamente factura el 0,6% del PIB, unos 6.500 millones de euros, en el que el 60% son actividades de abastecimiento, 23% depuración y luego tendríamos el alcantarillado, y en el que los operadores destinan el 22% de su facturación a inversión, fundamentalmente en nuevas estructuras y en el mantenimiento de las actuales. Entrando un poco a la explicación del sistema más entendido, que es el de la sociedad de economía mixta, en donde el socio público participa en la concesión y, por tanto, controla el destino y la calidad del servicio que se está prestando, ¿no? Tenemos la sociedad concesionaria, que está participada por la Administración pública, por el socio público y por el socio privado. El socio privado se le exige normalmente mediante un concurso. Los dos aportan los recursos propios en la proporción que les sea asignado, se financian con los mercados financieros en la proporción que resulte para desarrollar la infraestructura. Con la Administración pública se firma un contrato de concesión bajo el cual se habilita un mecanismo de pagos, ya sea bajo demanda o bajo disponibilidad, y la Administración pública se viene financiando vía subvenciones, ya sea de Europa o de España, y vía tarifa, pues en la parte que permita o que cada municipio tenga estipulado. Y ya para terminar mi intervención, un par de reflexiones. Una, la financiación privada, parece claro que es
la herramienta imprescindible para desarrollar las infraestructuras en España en los próximos años. España tiene un déficit hídrico evidente, tiene un estrés hídrico que nos obliga pues, a realizar en los próximos años inversiones en tratamiento de aguas residuales con la exposición que tenemos a riesgos por incumplimiento de la normativa europea, y tenemos también inversiones en mejora de regadíos, ¿no? Un informe presentado recientemente por SEOPAN, en donde se identifican las áreas prioritarias y críticas de inversión en España, cifra en 12.000 millones necesarios en el sector hidráulico en los años 2017-2021, y para ello, y dada la restricción presupuestaria que estamos viviendo, parece evidente que el recurso a las APPs va a ser necesario, ¿no? Y como una serie de ideas para que las APPs en España tengan un mayor desarrollo, pensamos que lo necesario es que haya un marco legal e institucional claro y adecuado. Hay una necesidad de generar más tamaño, que ya sea mediante mancomunidades o empresas públicas que puedan aglutinar a varios ayuntamientos para armar proyectos con una inversión relevante que pueda permitir el recurso a las APPs. Es necesario un adecuado esquema de riesgos en los contratos de concesión, en el que se transfieren los riesgos al privado que mejor pueda controlar, y finalmente hay que incidir en la estructuración de proyectos serios y solventes que respondan a una clara planeación de los planes y de los proyectos, ¿no? Y yo por mi parte nada más. Muchas gracias.